Y nuestro programa 360 se encuentra en el centro histórico de la capital de la República, donde analizaremos en esta parte de nuestro programa 360 un aspecto muy importante de la conducta humana y lo que es el concepto de la felicidad, que hoy se ve contrapuesto entre dos visiones: el ser teniendo bienes materiales y el ser siendo, cultivando las virtudes y valores intrínsecos del ser humano. En esta parte de nuestro programa vamos a conversar con Eric Rodríguez, quien es analista social, y quisiéramos compartir contigo, Eric, un poco tu visión de la felicidad del ser humano, y más en un escenario como el que estamos, donde los bienes materiales obviamente se ven más restringidos. Claro, la connotación que tenemos y el concepto que nosotros tenemos acerca de la felicidad está referido fundamentalmente al hecho grave que es el material, es decir, el tener, poseer, acumular. Se trata precisamente de dirimir entre ese concepto. El concepto fundamental es el concepto psicológico, que es el concepto psicosocial. Ser feliz a partir de ser, saber, hacer y construir y convivir, y no del tener, poseer y acumular, porque ese es un concepto que está establecido dentro de lo que es la sociedad capitalista, donde los bienes materiales son supuestamente lo que te dan felicidad, independientemente de la situación que tú estés viviendo. Pero se trata cuál es el valor que aún tú tienes en relación a los objetivos y a tu construcción de bienestar que tengas frente a esa sociedad. La gente lo mide por lo general a partir de lo que acumula, de lo que él se presenta, y no de la familia, no del proceso del que él haya estudiado, de lo que investiga, de lo que escribe, porque eso contiene del tener un hijo, del tener unos familiares que sean consecuentes, del tener amigos. No lo mide a partir de ese hecho, que es un hecho muy importante porque es el hecho psicosocial y no el material. Entonces hay un enfrentamiento entre dos elementos, que es el modelo capitalista y el modelo que se quiere construir, que es un modelo humanista, social, socialista, revolucionario, que es lo que está ocurriendo en este momento dentro del país, en un momento como el que nos tienen, que nos están sometiendo a una situación de aislamiento, donde se está evidenciando el problema del consumo como un elemento fundamental que nosotros tenemos que aclarar, que muchas veces la gente lo usa como elemento de referencia, porque se trata no solo de los alimentos, no se trata solamente de los medicamentos y de los bienes materiales, sino también de los servicios, y lo entiende como felicidad en función de que él como individualidad, de él de manera egocéntrica, no alterocéntrica, no pensando si el otro puede disfrutar de estos beneficios, si los tiene, porque él no ve al resto, él no ve la totalidad de la sociedad. Se trata de un concepto además incluyente, y eso es muy importante, porque la felicidad, en la medida de que yo pueda tener lo que el otro tenga por derecho, evidentemente tenemos una concurrencia de felicidad, porque los dos podemos disfrutar de ello, porque es un derecho que tenemos, no una oportunidad, que son las grandes diferencias que establece cuando tú te quedas en el concepto material. Me parece muy importante la consideración que usted está haciendo, señor Eric, porque ahorita nos encontramos en una sociedad capitalista en la cual se ha inculcado lo que es el consumo. Es decir, yo soy feliz si yo viajo por el mundo, tengo mucho dinero, tengo un carro último modelo, tengo un iPhone y tengo todos estos bienes que me vende la publicidad. Si yo no tengo eso, yo no soy feliz. El problema radica en que la gente se la pasa una buena parte de su vida siguiendo estos falsos ídolos. Y si alguna vez llega a tener bienes materiales, llega a tener todo lo que la publicidad te vende, te vas a dar cuenta que puedes tener mucho dinero, puedes tener el teléfono de última moda, puedes tener el carro más moderno, e igualmente ser infeliz. Son muchos los casos de personas que tienen mucho dinero y son terriblemente infelices. Claro. Y eso es lo que nos vende el sistema, no la otra visión que usted propone, la visión del ser siendo, del ser teniendo valores morales y éticos. Sí, claro. Es que esos son los valores que te siembran como referencia. A nosotros es importante como antecedente que coloquemos, a nosotros se nos vendió un sueño de felicidad que estaba basado en el sueño americano y no en un sueño soberano. Y ese sueño se vendió a partir de los campos petroleros, donde evidentemente se vivía una calidad de vida en el descontraste de lo que vivían en la miseria. Entonces eso se estableció como un objetivo, pero te olvidabas del otro, lo cual hizo un concepto muy individual, muy egocéntrico. Nadie niega que alguien pueda viajar, que pueda tener cosas, pero cuando tú estás en una sociedad
donde hay tantas inequidades, donde hay tanta segregación social, donde tú consigues un informe como el informe de Fundacredesa, donde la mayoría de los venezolanos, el 50 punto y pico, estaba en nivel de pobreza relativa y el 26 punto y pico estaba en pobreza crítica, evidentemente si lo suma eso es como un 70%. Solamente apenas un 30% de la población vive en ciertas condiciones de vida que pudiéramos decir que tiene calidad de vida. Se trata precisamente de que podamos concurrir por derecho, que es un concepto muy psicosocial, que todos tengamos esa opción, no que unos sí y otros no. No le estamos negando a que alguien viaje, no negamos a que alguien pueda tener esto y pueda comprar lo otro, pero en una sociedad donde la mayoría está viviendo en situación de exclusión y de pobreza, la felicidad tuya termina diluyéndose en una fantasía, en un sueño distorsionado, porque entonces te lleva a un concepto individual, no te importa lo que está en lo otro y cómo tú puedes exhibir como ganancia cuando en la sociedad hay millones de venezolanos mayores que los tuyos o ciudadanos que están viviendo en niveles realmente de condiciones paupérrimas, de pobreza relativa o pobreza crítica. Se trata precisamente de romper contra ese concepto y eso es lo que se está buscando en esta ruptura. Se está tratando de retomar que todos podamos concurrir como un derecho, que sea un nivel en términos de donde partimos, que es la felicidad, como un concepto no material, sino un concepto psicosocial, un concepto lleno de espiritualidad. En el momento que tú haces una labor de confraternidad, de solidaridad, de reconocer, de ayudar al vecino, de compartir en ese momento, incluso con tu país vecino, con el otro, tú estás construyendo un nivel de felicidad porque tienes una satisfacción espiritual. Tú como ciudadano no estás pensando solo en ti, como cuando tú consigues un animalito en la calle, le das alimento o lo recoges, evidentemente tú estás pensando en un concepto alterocéntrico, tú te ves allí. Es como cuando en este caso nuestro gobierno, a través del Ministerio de la Vivienda, construye vivienda. La vivienda es un concepto que crea un nivel de espacio territorial que da un rango de felicidad, pero que no es todo, porque tú también necesitas recreación, necesitas otros elementos, pero es un elemento clave, porque tú estás reconociendo, estás incluyendo el otro y lo estás mirando como iguales, que eso es un concepto fundamental. Por eso alguna gente, el concepto que tiene cuando se hace una vivienda es un concepto casa para los pobres, es decir, para un gueto, no lo ve diciendo es casa para todo, porque en sus propias palabras refleja un segregacionismo social y un concepto excluyente, porque detrás de ello lo que hay es ese concepto. De manera que la felicidad, si no lleva en sí, en el propio pensamiento del ser humano, la inclusión y reconocimiento del otro, no tiene sentido, sino de un acto falso. No es como esa gente que va a la iglesia, se confiesa y después que sale de la iglesia hace todo lo contrario de lo que ha confesado allí. Yo creo que estos conceptos es muy importante en el momento que estamos viviendo, porque se requiere la confraternidad, fundamentalmente la solidaridad, para poder visibilizarnos y reconocernos unos a los otros. De manera que aquí no hay malvivientes, aquí no hay cholús ni terrú, aquí todos somos iguales en la medida que la ley, en la medida que las acciones nos hagan a todos en la misma condición, por derecho. Y eso es lo importante en el momento que estamos viviendo. Ahora bien, háblanos del sistema global, porque estamos hablando mucho de Venezuela como que si lo que estuviera ocurriendo en Venezuela no estuviese concatenado con una realidad. Claro. ¿Y cuál es la realidad? El sistema capitalista tiene ciertas variaciones que hacen creer su colapso inminente. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Al informe de la Universidad de Cambridge, conocido anualmente como los informes de Oxfam Intermón, donde queda claro que hoy en el mundo los ricos son más ricos, evaden más impuestos y el sistema global está en su máximo nivel de desigualdad. ¿Qué va a pasar con el capitalismo? ¿Puede colapsar? Y si colapsa, ¿qué vendría? Bueno, es que primero tendríamos que tomar dos factores porque tenemos el tiempo limitado. Un factor primero del capitalismo es el hecho financiero, pero el segundo es el factor cultural. Y el primero está en cuestión. El primero cada día se va deteriorando mucho más. Ya aquella influencia de ellos tener el dólar que influya en la sociedad, que sea la moneda fundamental, que es el 40%, ya empieza a ser desplazado. La China no puede sacarle la alfombra de repente a Estados Unidos como gran acreedor, porque prácticamente crearía toda una crisis en el mundo, pero es evidente que se demuestra que hay una debilidad allí. El factor importante a derrotar en términos del capitalismo es el factor cultural, porque es el proceso de cosificación, que es el proceso de alienación, que es el proceso de enajenación, de cómo la gente mira y cómo ve al mundo, cómo lo está viendo. El momento que tú crees
en el mundo estos elementos que hemos hablado hoy, que en la sociedad para tú tener reconocimiento tienes que tener un carrote, tienes que tener una casota sin importarte, sino tu acción individual como un acto egocéntrico, indiscutiblemente que ese es un factor que tenemos que enfrentar. El enfrentamiento en los próximos años al capitalismo como parte del proceso de resquebrajamiento de su estructura, como un elemento de referencia moral, ética, de principio, un elemento axiológico, es precisamente el factor cultural. Derrotar los referentes que él vendió, que él dijo que si tú trabajabas, tú podías tener casa. Y la gente trabaja y trabaja en una sociedad donde no recibe ninguna política de protección sociolaboral y sigue bebiendo y termina y muere y sus hijos vuelven a repetirlo. De manera que no hay un proceso de inclusión. Cada día hace más millonario a una pequeña parte de la población, mientras que el resto está creciendo la pobreza. Pero además está comprometiendo al propio planeta por el daño que causa desde el punto de vista ecológico. De manera que el factor cultural es el próximo a derrotar, porque son unos valores que se crearon, que la gente sigue bajo ese viejo sueño americano. No solamente para nosotros, que se nos impuso bajo el modelo petrolero, sino también para el resto del mundo, porque pareciera que ellos fueran los paladines de la democracia, de un gobierno donde, como decía el secretario del señor Jefferson, el gobierno de la mayoría de la tiranía. O sea, refiriéndose que ellos no admiten los que tienen evidentemente los recursos, y lo decía de cuando Jefferson, lo decía el señor Madison, ellos no admiten que sea la mayoría, sino una minoría, porque ellos dicen que esa minoría es la que produce y la que tiene el dinero, pero no hacen referencia a dónde apareció ese dinero, de dónde salieron esos recursos, de explotar a los pueblos, precisamente de mancillar, de someter al hambre, de quitarle sus materias primas. Y hoy hay una reflexión importante acerca de ese modelo, porque es el reconocimiento de unos a otros y la solidaridad internacional. Por eso es que la acción de Venezuela es inevitable. Te quiero decir esto, Castellano, es inevitable porque Venezuela se está convirtiendo con las características propias de este proceso, con todos los desaciertos que querramos decir, pero con sus grandes aciertos, fundamentalmente en su plataforma ideológica y de cambio, es que nosotros estamos siendo un referente en el mundo porque lo estamos haciendo en paz, que estamos siendo hostigados, eso es verdad, que nos están sometiendo a una situación cada día de mayor opresión y de extorsión en la guerra económica, eso es verdad, pero lo cierto es que nuestra gente, como elemento de referencia, con ese compromiso internacional, vamos a seguir luchando por esa felicidad que es el reconocimiento del otro, que es la felicidad alterocéntrica o alocéntrica, el reconocer a los otros e incluirnos en los otros, porque si el otro tiene felicidad, yo también tengo felicidad. Por lo tanto, podemos vivir en una sociedad armónica y las diferencias serán planteadas dentro de otro escenario y no en función de una condición esencial, que es la condición socioeconómica de un ser humano, que es lo que termina dignificándolo con el trabajo y la formación que él tenga en esa sociedad. Bien, ustedes lo escucharon. Eric Rodríguez, analista social y especialista en el comportamiento humano, quien ha compartido con nosotros su visión a propósito de esta lucha que se está librando en la mente de los ciudadanos del mundo, y es el cambio de valores y de parámetros de lo que es la felicidad en el presente. De esta forma, vamos a una pausa en nuestro programa 360 mientras el sol se intensifica, pero no se vayan, porque al regreso vamos a continuar con mucho más de nuestro programa. Ya venimos.